con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las almas en Jehová y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos a la conquista iremos, nadie desmayará. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista tu pueblo, nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero en Jesús seré. Vamos ya, sé valientes, nadie desmayará. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista tu pueblo, nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con nosotros vamos. Y hemos terminado, la semana pasada terminamos la serie o la teología de santificación. Esta semana empezamos lo que será la teología de consagración. Eso es lo que pretendemos hacer el día de hoy, comenzar ello en la carta de Romanos. Y una de las cosas que estuvimos viendo en las últimas semanas específicamente tenía que ver con lo que era un injerto de todo esto de Romanos capítulo 9, 10, 11, donde el apóstol Pablo trata de explicar nuestra elección. Y la manera en que lo hace es a través de, si ustedes recuerdan, del olivar. Y me agradó mucho que en la hora de oración aún hermano Fernando pudiera aplicar esto de una manera especial dentro de la misma oración que él hizo. Entonces vimos también lo que sería un injerto, cómo se procesaba y cómo era. Podríamos entender entonces que la idea general del olivar tiene que ver con la elección. Esto es que solamente en el olivar hay salvación, ya sea que el olivar sea natural, totalmente hebreo judío, cristiano, o ya sea que el olivar sea silvestre, totalmente gentil cristiano. Y mirábamos en detalle esto, vimos también lo que serían las tres teologías: la teología de reemplazo, la teología de separación y la teología del remanente. Y vimos cómo es que fuimos injertados y cómo nos exhortaba Dios a no ensoberbecernos de esa manera, creyendo que éramos realmente que habíamos sido colocados ya de por medio ahí de eternamente. Sí lo somos y permanecemos, pero también corremos el riesgo de ser cortados y desarraigados, y eso es lo que hemos estado mirando. El día de hoy comenzamos con lo que sería la teología de consagración, de la palabra consagración, y vamos a iniciar precisamente ahí en Romanos, en el capítulo 12, Romanos capítulo 12, ahí es donde vamos a estar. Romanos capítulo 12. Vamos a tratar de comprender primero la idea general entre lo que es santificación y lo que es consagración.
Lo voy a explicar de la manera más sencilla, a ver si me entienden, y ya si se puede, pues no habrá ningún problema. La idea general de lo que es la santificación es que santificación significa ser apartado para el uso exclusivamente de Dios. Entonces, si ustedes pudieran visualizar a un sinfín de personas, vamos a decir unas 100,000 personas, de esas 100,000 personas pueden visualizar que se separa uno o se saca una persona de ahí. Esa separación para el uso exclusivo de Dios es lo que se puede entender como santificación, como aquello que es santo, apartado con el propósito de servirle a Dios. Es santo lo que se ha apartado, o sea, en este proceso lo que sería santo sería la persona que se ha apartado. Claro, sabemos que no solamente es una persona, sino que de los 100,000, de los millones a través de la historia, han salido gente que ha sido elegida por Dios. En este caso, en su elección, esta gente ha sido apartada con el uso exclusivo de servirle a Dios solamente. Y eso es lo que se podría decir como la santificación, ¿verdad? Como la santificación, como la elección. Eso lo vimos en las 7 clases de la teología de santificación. Ahora, podríamos entender que después de ello, el hecho que haya sido apartado no indica que vas a ir totalmente al punto de la consagración, pues podríamos entender que la santificación es el inicio en que se separa a una persona del mundo, primero por la elección de Dios y segundo por la decisión que tiene esa persona en su libre albedrío de aceptar eso. En este caso, aceptar, recibir el Evangelio, obedecer el Evangelio y empezar en el Evangelio. Pero el hecho que haya sido apartado, santo, no indica que va a llevar el recorrido hacia lo que sería la consagración. Ya eso requiere un poco más de todos, un poco más de todos. Por ello, lo que tenemos que entender es que no siempre el santificado es consagrado. No siempre el santificado es consagrado. Y si no hay un proceso de santificación o consagración, entonces una persona, si no hay un proceso completo de lo que es la consagración, entonces una persona literalmente puede caer de la gracia de Dios y regresar a donde estaba anteriormente, lo cual, dice Pedro, el estado o el postrer estado de esa persona es peor que el primero. Solamente que no solamente cae aquí donde estaba antes, sino que realmente cae a otro lugar mucho más bajo, que es acá. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que entender. Ahora, este proceso que estamos mirando y que estamos observando, este proceso desde el inicio de la elección hasta el proceso de la consagración, a este proceso que va a continuar aquí, se le va a llamar el proceso de santificación. Es un proceso constante que te está llevando poco a poco hacia la consagración. ¿Ok? Y este proceso de santificación solamente ocurre a través de la verdad. Esto es, la verdad es la que te liberó y te santificó, pero la verdad misma es la que te va a dirigir hacia el punto final, la consagración. Entonces, para poder comenzar la clase, reitero, no siempre el que es santo es consagrado, y eso lo podemos ver aquí entre nosotros. Vemos que muchos de nosotros hemos sido santificados, pero no le ponemos una prioridad a las cosas de Dios como deberían, y realmente, ahora sí como quien dice, a veces más nos van arrastrando que nosotros mismos por nuestra propia voluntad vamos haciendo las cosas de Dios. Comprendiendo lo que acabo de decir ahorita, más cosas que nos van arrastrando. Hay gente que ha sido apartada, pero realmente
O sea, si no fuera porque los están empujando, porque están detrás de sus papás, o porque no tiene opción por la presión, por el temor. O sea, ese no es el tipo de consagración que Dios quiere de nosotros. O sea, eso no es lo que Dios anhela de nosotros. Muy bien, entonces, una vez más reitero, santificación es el inicio, consagración es la parte final, y es lo que vamos a estar viendo, si Dios permite, a través de esta serie, teología de consagración. Lo primero que quiero que comprendamos, hermanos, es que la consagración realmente es opcional. O sea, así como nosotros decidimos obedecer al Evangelio, también de la misma manera así nosotros decidimos consagrarnos. No hay ninguna excusa suficiente para no consagrarnos. No puedes decir es que tengo que trabajar, no puedes decir es que no soy lo suficientemente inteligente, no puedes decir es que soy latino y no puedo. Eso no son excusas. O sea, todo cristiano, toda persona que ha sido santificada puede consagrarse, todos pueden consagrarse. Que es por la elección propia, por el libre albedrío, que la persona no decide consagrarse, esa es otra cosa. Y por eso Pablo, cuando acaba la teología de santificación, dice que no sea que nos ensoberbezcamos, o sea, que no haya soberbia sobre nosotros. La soberbia no solamente indica la idea de creernos más que los judíos. La soberbia también indica la idea de ya no necesitar tanto a Dios como pienso que lo necesito. O sea, que una persona que no se consagra también está llena de soberbia, porque dice, yo no necesito dedicarme tanto a Dios, no lo necesito, y eso también es soberbia. Y esa persona también corre riesgo de ser cortado del olivar y de que alguien más sea injertado. Entonces, la consagración sobre todo, hermanos, lo que tenemos que entender es que la consagración va a ser opcional, indica que tú puedes decidir todos los días si quieres ser consagrado o no. Dice ahí Apocalipsis, capítulo 22, versículo 11, dice así, 10 y 11 dice, y me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía. Y el que es santo, dice ahí, santifíquese todavía. Ahí está la idea de la palabra consagración. El que es santo, santifíquese. O sea, es opcional. Es opcional. No es algo que, bueno, yo podría ser más consagrado si tuviera esto. O yo podría ser más consagrado si. No es condicional, es opcional. Quiere decir que es una opción que decidimos todos los días si vamos a ser consagrados o no vamos a ser consagrados, ¿ok? Y esto es lo que tenemos que entender. También dice, por ejemplo, ahí en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 23, esta subserie de la teología de consagración va a incomodar a muchos, no porque se sientan mal de su estado, sino porque saben que fue su decisión y ha sido su decisión la que estén en ese estado de mediocridad, de inmundicia, de injusticia. Porque como es opcional, hermanos, esta serie lo que va a hacer es que va a despertar en nosotros, bueno, entonces, ¿por qué estoy en este estado? O sea, ¿por qué me siento aquí así? Bueno, lo que hace esta serie es que desnuda y dice, eres tú el que no ha decidido. O sea, no es que tu esposa no te deja, no es que tus hijos no te dejan, no es que la sociedad no te deja, eres tú. O sea, tú, bajo la elección diaria que has hecho, no has decidido consagrarte. No es Dios, no es la iglesia, no es tu profesión y tu trabajo, eres tú. Tú decides todos los días qué hacer y qué no hacer. Y dice ahí en la primera carta a los tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, vea cómo dice aquí, esto lo vamos a ver un poquito más en el año que viene, si Dios permite. Dice, y el mismo Dios de paz os santifica, ahí está la palabra otra vez. O sea, si ya fuimos santificados, apartados para el uso exclusivo, ¿por qué es que sigue hablando de una continua santificación? O sea, ¿cómo es que esta idea de santificar se tiene que entender como para continuar a hacerlo exclusivamente para el uso de Dios?
Y dice así, por completo, o sea, no solamente una parte de nosotros, sino toda la parte de nosotros. Hay algo que yo estaba leyendo el día de ayer en la mañana, un artículo muy interesante y realmente despertó mis neuronas al respecto, porque fue una parte de un libro que estaba leyendo y dice el libro, cuando una persona satisface todas sus necesidades, nunca va a necesitar ser motivada por nadie. Y yo me quedé como, wow, o sea, esto está totalmente claro. O sea, lo voy a repetir, o sea, hay muchos de nosotros que necesitamos motivación para servirle a Dios. El apóstol Pedro dice lo mismo, el apóstol Pablo dice que a los débiles, que a los que los animemos, ¿verdad? Entonces, pero una persona que se hace ente satisfecha, que satisfizo todas sus necesidades, no necesita motivación de nadie. Y eso me causó una eureka en mi mente, es cierto. O sea que los que necesitamos motivación es porque nuestras necesidades no han sido satisfechas. Hay algo que todavía no está siendo satisfacido por Dios. Y es por eso que necesitamos que alguien nos diga, anda, sírvele a Dios, congrégate, ora, estudia la Biblia. O sea, ese tipo de gente es porque realmente, al parecer, todas sus necesidades no han sido satisfechas. Porque alguien que las tiene no requiere ese empujón. Por sí solo sabe que todo lo tiene por Dios y voy a hacer lo que tengo que hacer porque Dios me lo ha dado a mí todo. Entonces, dice ahí, os santifica por completo, dice, y todo vuestro ser, y aquí se separa, ¿verdad?, la idea de todo vuestro ser. Dice ser, dice todo vuestro ser, dice la Escritura, espíritu, alma y ¿qué? Y cuerpo. O sea, todo vuestro ser, dice, sea santificado. O sea, que sí nos está dando luz el apóstol Pablo que hay veces se puede santificar una parte de nuestro ser y no se santifica otra parte de nuestro ser. Por ejemplo, puede ser que nosotros estemos santificados en el cuerpo físico, pero puede ser que por dentro no estemos santificados. O sea, puede ser que por fuera estemos guardando la ley de Dios. O sea, vinimos, nos congregamos, oramos, pero por dentro no estamos santificados. Eso es posible y eso se le llama fariseísmo. O sea, un fariseo es aquel que por fuera hace lo que tiene que hacer, pero por dentro está vacío. Entonces, por eso Pablo habla precisamente de ello. Ahora, la única manera, como les digo yo a ustedes, si vemos, por ejemplo, el caso del apóstol Pablo, vamos a Gálatas. Fíjate cómo dice Filipenses, cómo dice Filipenses en el capítulo 1, versículo 21. Veamos cuál era la consagración de Pablo. Claro que Pablo es un ejemplo a seguir de todos. Él mismo dice, ser imitadores de mí, como yo lo soy de Cristo. Y dice Filipenses 1 en el versículo 19, 20 y 21, dice, porque sé que por vuestra oración y la suministración del Espíritu de Jesucristo, esto resultará en mi liberación. Conforme a mi anhelo y esperanza de que en nada seré avergonzado, antes bien con toda confianza, como siempre, ahora también será magnificado. O sea, magnificado viene de la idea que va a ser engrandecido. O sea que cuando una persona se convierte al Señor, Cristo es muy pequeño en ellos, pero a través del proceso de santificación, mientras se dirigen a la consagración, Cristo se empieza a magnificar, como si pusieran una lupa, y Cristo empieza a crecer en ellos. Y llega un momento que es Cristo el que vive en ellos, aunque tuvo el inicio en la obediencia del Evangelio. Dice ahí, será magnificado Cristo en mi cuerpo, dice, o por vida o por muerte. Dice, porque para mí el vivir es ¿quién? ¿Y el morir es qué? Entonces ahí ya podemos ver, hermanos, el tipo de consagración que tenía Pablo. Pablo realmente estaba totalmente enfocado en Cristo, en que fuera Cristo, que Cristo fuera el que se engrandeciera en él, que si fuera la persecución, las señales, las marcas fueran en su cuerpo de él, pero que fuera Cristo y no él. O sea, vemos el proceso de consagración que tenía.
Ahí en Juan, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 17, en el verso 17, miramos también esta idea. Y les decía yo, ¿cómo es que fuimos santificados? Por medio de la verdad. Ahora, lo entendemos ya, o sea, que por la obediencia de la verdad, dice la Escritura, por la obediencia de la verdad fuimos santificados. Ahora, pero ¿cómo somos consagrados? Ese es el proceso. Y reitero, la consagración es ¿qué? Opcional. Es opcional. ¿Ok? Dice así, Juan 17, en el verso 15, 16 y 17, dice, no ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y ahí está, santifícalos en tu verdad. ¿Tu palabra es qué? Verdad. Entonces, ese es el medio en que una persona puede ser santificada en dirección a la consagración. O sea que la verdad es la necesidad o el medio o el proceso o los pasos a cómo una persona se puede consagrar. O sea, la verdad lo que hace es que primero la verdad santifica, o sea, saca a la gente, nos saca a todos de donde estábamos y nos aparta para el uso exclusivo de Dios. Y la misma verdad es la que constantemente nos está dando un proceso de lo que le llamaremos santificación en dirección a la consagración. O sea que Pablo no llegó a decir, porque para mí el morir es ganancia, el vivir es Cristo, sino hubo en él un proceso de santificación hasta llegar a la consagración total. Entonces, ese proceso, hermanos, es uno que va a costar mucho y que va a doler mucho, porque no es un proceso bueno. Todos los procesos que hablan de dedicación duelen, y el dolor, hermanos, es una señal de que está funcionando bien las cosas. Entonces, veamos las dos palabras que vamos a estar mirando. La palabra que vamos a ver mucho en esta clase es la palabra consagración. Del hebreo milú o malei. Malei es la palabra que se utiliza más en el hebreo. Del hebreo milú o malei. Cuando dice malei se refiere a consagración. La misma palabra, hermanos, cuando tú la traduces, si te ponemos, dice consagración, con sangre. ¿Okay? So, la misma palabra indica sangre. La sangre en la Biblia es vida. La sangre en la Biblia es sacrificio. O sea que la consagración requiere sacrificio, porque requiere sangre, porque requiere vida. Entonces no es fácil, hermanos. Cuando nosotros estamos en un estatus de comodidad, voy a dar dos ejemplos palpables. El primero tiene que ver, por ejemplo, con hacer ejercicio. O sea, cuando uno hace ejercicio no es fácil. Porque si tienes un entrenador personal, el entrenador personal, como tiene mucha experiencia, hace que utilices músculos que nunca utilizas. Entonces, ¿cómo sales después de tu primera ronda de ejercicio con el entrenador? Sales totalmente noqueado, sales maltratado, sales golpeado, estás en la casa con el dolor esa noche y dices, mañana no me levanto, mañana no lo quiero hacer, mañana no puedo ir, esto es imposible. ¿Me entiendes lo que estoy diciendo? Y luego y es opcional al otro día. Es opcional que tú le pagues a tu coach, a tu entrenador, es opcional que tú te levantes, es opcional que tú te subas al carro, es opcional que tú vayas al gimnasio, es opcional que tú empieces a hacer lo que él te diga, porque aunque él te diga, hazlo, si no lo quieres hacer, no lo haces, aunque estés en el gimnasio. Todo es opcional. Entonces, ¿qué pasa? El otro día vuelves a ir, haces lo mismo que tienes que hacer y ciertamente tu cuerpo pues ha recibido otra fusión de ejercicio y por lo mismo, ¿qué es lo que pasa? Pues te duele y te sientes, y en la tarde ya no te duele tanto, pero como que ya estás entrando en ritmo, ¿me entiendes? Y pasan los días y pasan las semanas y de pronto ya lo que era doloroso no es doloroso. Porque el dolor, hermano, solamente es al inicio. Pues así también es la consagración. El dolor solamente es al inicio. Ya después no te das ni cuenta. Otro sería la dieta, hermanos. La dieta, que es algo que batallamos mucho los latinos con la dieta. Por varias razones, ¿ok? El índice de obesidad es muy grande. Uno de los países de obesidad que más grandes de todo el mundo es México. Se ha comprobado que la razón por la cual es por el refresco, por la coca. Así que la coca mata. La coca mata, hermanos. Y el agua vivifica. Pero aún así todos tomamos Coca-Cola, ¿están todos de acuerdo?
El problema es que cuando uno toma coca, hermanos, va a México, cuando vamos a México, antes era solamente 1 litro, ¿se acuerdan ustedes? Cuando yo era pequeño era 1 litro y 1 litro era mucho, era para toda la familia. Recuerdo cuando tomábamos refresco cuando yo era pequeño, hermanos, que nos servían la Coca-Cola, realmente era un vaso pequeño, o sea, la Coca-Cola era solamente para acompañar el sabor total de la comida, o tal vez sería que porque éramos pobres no podíamos tener un poquito más. Pero ahora cada que voy más son 2 litros, o sea, 2 litros y échale, y son 2, 3, 4, 5 vasos de Coca-Cola y se acabó la Coca-Cola, pues tráete otra Coca-Cola, por eso el índice. Ahora, cuando hablamos de la dieta, hermanos, una persona que está acostumbrada a tomar refresco, que está acostumbrada a las grasas, que está acostumbrada al azúcar, uno de los grandes retos es dejarlo de hacer. Es más, las primeras veces, hermanos, a ver, voy a decir esto y no quiero ofender a nadie, ¿ok, hermanos? Pero la obesidad también es opcional. ¿Tantos de acuerdo, hermanos? Ok. Entonces, todos tenemos nuestras luchas, pero la obesidad es opcional. No le eches la culpa a nada más, es opcional. Tú decides estar obeso. Entonces, si entras en un régimen de dieta, lo que va a causar es un dolor en tu estómago y en tu cabeza. Porque si tu cabeza está acostumbrada a azúcar, a cafeína en la mañana, nosotros estamos tan acostumbrados aquí en la corazón que necesitamos un postre, algo dulce después de la comida, si no como que no sentimos que comimos. Bueno, estamos acostumbrados, pero si de pronto cambias esa rutina y entras en dieta, hermanos, lo primero que el cuerpo siente un dolor. ¿Cuál es el dolor que siente, hermanos, cuando dejas de tomar o de comer lo que te gusta? Ansiedad, antojo. Dices, no es dolor. Entonces, ¿por qué no lo resistimos? Porque queremos satisfacer esas partes. Entonces, una persona que tiene todas sus necesidades satisfechas no necesita motivación. ¿O quién te motiva a ti? Ándale, cómete la coca, tómate la coca y cómete el chocolate. Ándale, cómete. No. O sea, tú sabes que te la comes, vas a quedar satisfecho, no tienes que nadie te motiva. Además, nadie te motiva para hacer eso. Ahora, la pregunta sería, hermanos, es que ¿ustedes creen que es bueno que una persona haga ejercicio? Es muy bueno. ¿Es saludable? Porque no lo hacemos. La otra pregunta es, ¿ustedes creen que es bueno que uno coma solamente las cosas nutritivas para el cuerpo y que tenga una dieta balanceada? ¿Se cree que es bueno, hermanos? Muy bien. Se ha descubierto que en el año 2020, después de 2020, la apariencia no determina la salud de una persona, porque se ha determinado que puede haber gente delgada, hermanos, que no esté saludable, y que gente gorda que esté saludable, donde la apariencia no importará tanto para la salud, aunque no lo crean. Pero ya es otra cosa y otro sistema. Pero lo que estoy diciendo es que, ¿creen que es bueno tener un régimen de dieta? Porque no lo hacemos. Entonces, esta es la misma idea. El ejercicio y la dieta, hermanos, es la misma idea para esto. Porque la consagración es un proceso que va a doler al principio, pero que al final vas a estar bien y te vas a sentir mucho, mucho mejor con Dios. Ahora, por eso, la palabra que se utiliza en consagración tiene que ver con la palabra malei o miluu en hebreo, y en griego la palabra que se utiliza es agiasmos o agiasmos, de la palabra agios o agio, ¿ok? Agio, ¿ok? Pero esta palabra agiasmo realmente me gusta más en hebreo porque lo explica un poquito más, fíjense, porque en hebreo, hermanos, significa la palabra miluu, o malei, significa entero, completo, llenar, rebosar, satisfacer a Dios. O sea que Dios se alegra cuando una persona es santificada. Ahora, algo importante, hermanos, a Dios le satisface solamente nuestra obediencia. ¿Okay? Nuestra salvación no está basada en la satisfacción divina. Sin embargo, nuestra consagración extiende nuestro crecimiento de tal manera que es lo que Dios anhela para nosotros. La manera que te lo puedo explicar es esto. Tú tienes hijos y tú amas a tus hijos. Entonces, el hecho que vayan bien en la escuela no va a hacer que los ames más o que los ames menos. Tú amas a tus hijos, vayan bien o vayan mal. La diferencia es que cuando tus hijos hacen lo que tienen que hacer en la escuela, ¿cómo te sientes tú, hermano? Orgulloso, satisfecho. Entonces, así es como se siente Dios cuando uno se consagra. Se siente satisfecho, se siente orgulloso. Y es lo que significa la palabra malei o milú, de la palabra consagración. Entonces, ya que entendemos el proceso de que la palabra significa realmente completo, lleno,
Entonces entendamos este proceso. Lo voy a explicar Antiguo Testamento para que lo entendamos mejor. En Antiguo Testamento lo entendemos así. Antiguo Testamento, cuando se iba a hacer un sacrificio, lo que se hacía es que primero se hacía la elección del animal que se iba a tomar para llevar al templo o al tabernáculo, al altar del sacrificio. Es lo primero que se hace. Se va a tomar un animal y se va a elegir. ¿Qué es lo que se elige, hermanos? ¿Cómo sabemos eso? Por la ley. Entonces, la verdad va a ser, hermanos, lo que determine la manera en que elegimos y la manera en que santificamos nuestra vida. Ellos sabían, de todos los animales voy a elegir esto, voy a elegir este animal. ¿Cómo sabían qué animal elegir? Porque ya la verdad, la ley se los decía. Ok, ahora, el hecho que se había elegido requería algo. Primero se elige y después viene la parte de se va a sacrificar. Y la palabra sacrificar, hermanos, viene del hebreo sabak, ok, sabak, o del griego tusia, del griego tusia. Son dos palabras muy interesantes. Una es sabak y una es, a mí saben que me gusta mucho más el hebreo que el griego. Sabak indica, hermanos, quitar vida, indica derramar sangre. ¿Recuerdan cuando yo les explicaba qué significa entonces la palabra consagración? Con sangre. ¿Y la sangre es qué? Y la sangre es vida, y la sangre es ¿qué? Sacrificio. Entonces, esto está conectado al Antiguo Testamento. Entonces, la palabra sacrificio significa sabak, significa quitar vida, significa derramar sangre en el hebreo. O sea, eso es lo que significa la palabra sacrificar. Primero la elección es santificar, se elige. Y el proceso es, se va ahora a sacar sangre, se va a consagrar, se va a entregar a Dios, se va a matar para Dios. Y luego se va a tomar el animal y se va a llevar y se va a dirigir y se va a preparar. ¿Para qué? Para que sea completamente quemado. Sería ilógico que tú le quitaras la vida a un animal y que después de que derramara toda su sangre todavía se parara y caminara. Lo primero que dirías es ¿qué pasó? ¿No? O sea, eso no es lógico. Porque entendemos, por lógica, que cuando decimos sacrificio, estamos hablando de alguien que ya murió. Porque sacrificio es igual a vida, es igual a sangre, es igual a algo que ya murió, ¿están de acuerdo? Entonces, si dijéramos sacrificio vivo, lo primero que viene a nuestra mente es algo incongruente, no es lógico, porque lo sacrificado está muerto, no puede haber un sacrificio que esté vivo, porque el que fue sacrificado ya está muerto. Sin embargo, ese es el concepto que va a utilizar Pablo, hermanos, para ello. ¿Okay? En la teología de consagración lo que miramos, hermanos, es que se requiere, hay un proceso. ¿Qué es lo que sirve para el proceso de santificación? ¿Qué es lo que utilizamos para el proceso de santificación, hermanos? ¿Qué es lo que utilizamos para el proceso de santificación? ¿Ah? La verdad. La verdad. La verdad siempre es el proceso de santificación. No se les olvide eso, hermanos. Eso es el proceso. La verdad es el proceso de santificación. ¿Ok? Una vez más, guiamos de la palabra santificación, santidad, consagración, y milú o malei del propósito entero, completo, llenar, satisfacer, ¿ok? Sacrificio, de la palabra sabak, quitar vida, derramar sangre, de lo que es tusía, sacrificar o ofrendar. Ahora viene esta parte interesante acerca de lo que estamos hablando. ¿Cómo es que empieza uno a sacrificar? Recuerden que la vida cristiana es un sacrificio. ¿Ok? Por ende, vamos a leer esto en Romanos capítulo 12, versículo 1. Romanos 12, versículo 1. ¿Creen ustedes que la vida cristiana, hermanos, es un sacrificio? ¿Es un sacrificio que solamente tuvo inicio el día que nos convertimos? ¿Es un sacrificio que se tiene que hacer cuándo? Constantemente. Constantemente. Eso es lo que... Y el sacrificio es opcional. Tú decides o no. O sea, al final del día yo voy a decidir o no. Yo voy a decidir leer la Biblia o no. Yo voy a decidir venir al servicio, ¿no? Yo voy a decidir dormirme a cierta hora, ¿no? Yo voy a decidir comer bien para cuidarme para hacer esto, ¿no? Yo voy a decidir, todo es opcional, hermanos. Entonces, Romanos 12, en el versículo 1,
dice así, fíjate, aquí empezamos con la teología de consagración, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo. Bueno, ¿qué quiere decir eso? El inicio del Evangelio es un sacrificio. Si tú ves la Biblia, por ejemplo, pongan un separador aquí, ahorita regresamos, en Lucas en el capítulo 14, en el verso 25, una persona cuando no se convierte al cristianismo, cuando no acepta el Evangelio, cuando no se bautiza, es una persona que lo hace muchas veces porque no está decidido en sacrificar. O sea, no está dispuesto a sacrificar. Entonces, el inicio de la consagración, o sea, la santificación es el sacrificio. En Lucas 14, en el verso 26, Lucas 14, verso 26 y 27, el que lo tenga lo puede leer. Muy bien, dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas, aún también su propia vida no puede ser mi ¿qué? ¿Qué les indica este versículo, hermanos? Sacrificio. Versículo 27. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi ¿qué? Mi discípulo. O sea, ¿qué les indica este versículo? Sacrificio. Fíjate cómo dice ahí en Lucas 9:57. Lucas 9:57 dice así. El que lo tenga lo puede leer. Y 58. Y le dijo Jesús, las obras tienen guaridas y las aves de los cielos nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene donde recostar la cabeza. Muy bien. Entonces, ¿sí ven lo que dice aquí la Escritura, hermanos? ¿Qué es lo que está indicando, hermanos? Sacrificio. Sacrificio, o sea, no es lógico. Ahora voy a hablar de esta palabra lógico, de la palabra lógicos, del griego. Levante la mano, ¿quién utiliza la palabra lógico, hermano? Lógico. A ver, levante la mano, ¿quién la utiliza? Y cuando digo, no es lógico, ¿qué indica? Ok. ¿Estamos listos? Ok, entonces, si la Biblia dice que el que no aborreciere padre, madre, no es lógico que si tu mamá te visita el domingo en la mañana, y eso yo lo he visto en la iglesia, no es que sabes que no puedo ir al servicio. ¿Por qué? ¿Por qué no puedo ir al servicio, hermanos? Porque mi mamá está aquí y no la puedo dejar sola. Entonces, veamos que el sacrificio no solamente fue cuando le tuviste que decir, ya no voy a obedecer a la fe que tú me dijiste, sino que ese sacrificio continúa ese domingo. Y no es lógico que alguien no venga por eso. No es excusa, porque la consagración es, ¿qué, hermanos? Opcional. Tampoco es lógico, tampoco es lógico que se te enferme el hijo, hermanos, y están los dos padres, y los dos tengan que estar al tanto del hijo y no venga uno al servicio. Tampoco eso es lógico. Menos toda la familia. Eso es ilógico, hermanos. O sea, ¿que son doctores todos y lo van a atender? No, porque en la Biblia lo que vimos, hermanos, es que cuando había una enfermedad, ¿a dónde iban? A Jesús. Y aún cuando no podían caminar, ¿qué hacían? Los cargaban. Entonces no es lógico, y aquí entra la palabra lógico. O sea que la consagración y que el aborrecer es algo opcional, es algo que uno decide. No lo decide nadie más, lo decide uno, hermanos. Porque acá hay cosas que no son lógicas. Aquí dice la palabra de Dios que el sacrificio es tal que tal vez a veces por servir a Dios no tienes dónde recostar tu cabeza cuando estás así todo, porque una cosa es que duermas mal y te da el cuello porque dormiste mal, y otra cosa es porque la manera en que viajaste o caminas no tenías realmente cama. Tú estás todo torcido porque, pobre, pero porque por el Evangelio. No es lógico, versículo 29. Y dijo otro, sígueme. Él dijo, Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. De esto estoy escribiendo un artículo ahorita, hermanos, porque esto no significa que
Cuando dice deja que los muertos entierren a sus muertos, no indica que los muertos espiritualmente, no está hablando ni siquiera de eso, hermanos. Está hablando de que en la cultura judía, hermanos, había gente designada para enterrar. O sea, tú no tenías que hacerlo, le pagabas a alguien. Es más, el día de hoy pasa lo mismo, hermanos. Nosotros no enterramos a quien vamos a enterrar, es alguien más que nos entierra. Nosotros nada más aventamos un puño de tierra. Hay alguien que llega ahí, que hace el hoyo y luego lo baja. Eso es lo que están enterrando realmente el cuerpo. Entonces lo que está diciendo es que es un sacrificio de un deber. Imagínate, de este deber diría, bueno, ¿cómo quieres que mi padre acaba de morir? ¿Cómo quieres que yo no sea partícipe de su entierro? Eso requiere, ¿qué está diciendo, hermanos? ¿Qué está haciendo? Sacrificio. Sacrificio. Entonces esto para muchos no es lógico, porque depende del nivel de consagración que cada quien tenga. Eso es lo que va a determinar lo que se va a hacer o no se va a hacer. Por ejemplo, la hermana Juanita, la esposa del hermano Daniel, murió un día sábado. El velorio era el domingo y el hermano indicó que no habría visitas para nadie el domingo desde la mañana sino hasta las 2 de la tarde para que toda la iglesia pudiera asistir a alabar a Dios. Porque sería ilógico decir, vamos a cambiar el servicio porque se murió Ricardo, para que podamos darle velorio a Ricardo. Pues si no es Ricardo el que murió por nosotros. Y esto para muchos no es lógico. Entonces aquí se va a utilizar mucho la razón. Fíjate qué dice también el Evangelio de Mateo en el capítulo 16, en el verso 24. Mateo 16, verso 24. Pues yo a veces le digo al hermano, oye, ¿por qué no viniste? No, pues pasó esto. Le digo, ¿tú eres doctor o qué? No soy doctor, le digo, porque pues tú no vas a cambiar el estatus. ¿Quién lo va a cambiar? Dios y los médicos. 16, 24 al 27 dice, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Porque ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. O sea, ¿qué indica, hermanos? Que uno debe de perder su vida para encontrarla. Eso indica también, ¿qué, hermanos? Sacrificio. Lo que tenemos que entender es que la santificación es el inicio de la consagración. Pero no es algo que solamente inicia, es algo que es continuo. Es algo que sigue, es algo que es primordial, donde uno tiene que priorizar las cosas correctamente. O sea, si yo voy a seguir a Dios, automáticamente mi padre, mi madre quedan aquí abajo. Y mi hijo queda aquí abajo. ¿Por qué? Porque es Dios primero. Y esto no es lógico para muchos, pero lo vamos a entender un poco mejor. Si regresamos a ir Romanos, donde les pedí separaran en el capítulo 12, versículo 1, viene la idea de sacrificio vivo. Dice así la palabra de Dios. Entonces se tomaba el animal y ahora la razón, hermanos, la palabra adoración es una palabra tan compleja en la Biblia, ¿ok? Porque la palabra adoración, hermanos, se traduce en la Biblia a veces como latreia o latreía. Latreía, hermanos, como adoración, en la Biblia se nos pone como culto. Para nosotros culto es adoración, la palabra griega. Ahora, ¿qué es adoración? Pregunta uno. Bueno, cuando pensamos en adoración, pensamos en el Antiguo Testamento y en los animales y cómo eran puestos y eran quemados. Ahora, el holocausto, ¿cuánto se tenía que quemar? La palabra kalil en hebreo. ¿Cuánto se tenía que? Todo completo. ¿Podías nada más quemar una parte? Eso es lo que hacían Ofni y Finés. Sustraían de los sacrificios, se comían las cosas y lo demás lo ponían a Dios. Y ya ven lo que pasó. Nació Yocabet porque la gloria de Jehová fue traspasada a causa de los pecadores hijos de Elí. De eso tengo mucho que decir y el miércoles sigo explicando de eso. Pero es todo completo. Entonces, cuando hablamos de sacrificio, la pregunta es, ¿cuánto Dios quiere de nosotros? ¿Cuánto Dios quiere de nosotros, hermanos? Lo voy a poner de mejor manera para que lo entiendas. Cuando tú vas a pedir la mano de tu esposa, ¿solamente pides la mano? Toda. Porque quieres toda o nada más quieres la mano. Ahora, puede ser que tu esposa esté contigo en casa, en la cama, pero su interior, su espíritu no esté ahí. Ella va a cumplir sus obligaciones como esposa, pero adentro no está ahí. ¿Eso significa que está completo?
¿Eso significa que satisface? ¿Eso significa que está consagrada a ti? No. ¿Quién anhela a una mujer consagrada, hermanos? No tengan temor. Todos debieron de haber dicho amén. Es lo que anhelamos. Una mujer, no solamente cuerpo, espíritu y alma, todo completo, todo el ser. Pero viene la parte de adoración. La adoración, hermano, no es algo solamente que se lleva a cabo en el lugar de adoración, en el caso de los hebreos, israelitas, en el tabernáculo, sino que en el Nuevo Testamento, hermanos, esta palabra le da una vista más interesante. La traía, esta palabra significa servicio y adorar. Es más, no recuerdo cómo se dice, pero en hebreo servicio significa en cuanto a la adoración a Dios en el tabernáculo. ¿Okay? Abod creo que es, o babed, algo así, creo que significa servicio o adoración a Dios. Entonces, nosotros, hermanos, utilizamos algo muy interesante, que es esto que está aquí, lo que le vamos a llamar lógicos, lógica o racional. La razón la utilizamos para adorar a Dios, pero no solamente los servicios, sino todo el tiempo. Aquí. 1 más 1, hermanos. 2 más 2. Cristo, mi papá. ¿Se fijan? Aquí. 2 más 2. Cristo, mi hijo. Aquí. Es razón. Ahora, pero dice, no, aquí decimos Cristo. Pero acá, mi hijo y mi papá. ¿Sí ves la diferencia, hermanos? Esa es una realidad. Es una realidad que vivimos. Por eso la consagración sigue siendo, ¿qué? Opcional. La consagración sigue siendo opcional. Ahora, veamos este punto que dice Pablo. Romanos capítulo 12, versículo 1 dice, así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios. Es interesante que el ruego de Pablo tenga que ver, primero que sea un ruego, y segundo, porque era una responsabilidad cristiana ya para nosotros, pero que sea un ruego y que utilice las misericordias. O sea, ¿qué significa misericordia? Significa Dios no lo tenía que hacer, sintió dolor en su corazón y por eso nos salvó. O sea, dice, nos ruega que por el sentimiento que tuvo Dios, ¿se acuerdan ustedes lo que Dios sintió para que nos salvara? Cómo dio a su Hijo, o sea, nos está rogando por eso. Y dice, así, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio, ¿qué? Vivo. Entonces aquí viene la parte interesante, o sea, ¿cómo voy a ofrecer mi cuerpo en sacrificio vivo? Primero es incongruente, porque sacrificio ya está muerto. Pero ¿cómo está muerto y está vivo? O sea, lo que está diciendo es que literalmente estemos constantemente quemando para satisfacer a Dios nuestro cuerpo. Y cuando digo quemando me refiero, estemos constantemente sacrificando. Porque para mí el morir es ganancia y el vivir es ¿qué? O sea, tenemos que hacer ese versículo nuestro, el vivir es Cristo para mí. Dice, vivo, santo, agradable a Dios, ¿qué es vuestro culto qué? Y ahí está. Culto es la treía, que significa adoración. O sea, esa parte culto, hermanos, es adoración. Pero luego dice adoración ¿qué? Racional, lógicos en griego. De ahí viene la palabra lógica. No es lógico. Es lógico, hermanos, que es lógico a ver, porque hay lógica humana y hay lógica cristiana. Por ejemplo, la lógica humana dice, madre solo una, al fin, Dios, hay muchas religiones. Esa es la lógica humana. ¿O no es cierto? Como una pareja de hermanos que hace años me dijo, no, es que nuestro hijo tiene problemas y nosotros no vamos a dejar a nuestro hijo. Esa es lógica humana. Entonces, pero el culto racional es una adoración lógica. O sea que cuando nosotros pensamos, estamos adorando ¿a quién? A Dios. En esa razón, en ese razonamiento que le estamos tratando de dar a las cosas que nos suceden y a las decisiones que tomamos, en ese razonamiento estamos literalmente adorando ¿a quién, hermanos? ¿A quién adoramos? A Dios. A Dios adoramos. Cuando literalmente estamos razonando, estamos adorando a Dios. Por ejemplo, cuando te pasa algo muy fuerte, hermanos, en tu vida, vamos a decir, por ejemplo, tú le dices a tu hijo está pasando por una gran enfermedad, te empieza a molestar con Dios. O sea,
la adoración a Dios es, yo voy a adorar a Dios con mi lógica. O sea, tu boca podría decir, gracias a Dios, Dios solo sabe por qué, bla, 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 bla. Pero por dentro puede ser que estés combatiendo esa situación y estés diciendo, no lo puedo creer, Señor. O sea, yo digo gracias a Dios para que me escuchen, pero por dentro estoy quejándome con Dios, estoy realmente aborreciendo la situación que tengo y realmente estoy culpando a Dios. ¿Sí me están entendiendo, hermanos? Esa es lo que se llama culto racional. O sea, una adoración racional es aquella en la que no solamente vas a decir, gracias a Dios, Dios tiene control, sino que realmente vas a adorar a Dios por lo que te está ocurriendo, como había dicho Romanos 8:28. Dice Romanos 8:28 que todas las cosas son buenas para los que aman ¿a quién? A Dios. Entonces eso es culto racional. El culto racional no solamente es algo que se hace aquí en la iglesia, es algo que se hace fuera. Es algo que se hace fuera. Cuando dices, bueno, Dios dice, no aborreceré padre y madre. Ok, ¿qué indica eso? Bueno, llegó mi mamá de visita, llegó mi papá de visita, mis papás quieren que haga algo, pero tengo ya un conflicto de intereses. O sea, ¿voy a hacer lo que dice Dios o voy a hacer lo que dicen ellos? Ahora, depende qué tanta consagración tengas. Porque ¿qué es lo que nos dijo la verdad? La verdad es la que nos santifica, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos dijo la verdad acerca de eso? El que no aborreciera. Entonces tendrás que decirle a mamá, papá, ¿sabes qué? Lo siento. Y es interesante, hermanos, porque los papás son los primeros que se oponen a esta idea. Y son tan inteligentes porque hay papás que son muy manipuladores, más las mamás, ¿ok? Que hasta tratan de llegar en ese momento o se hacen las víctimas para que no sirvas a Dios. Tal vez ustedes nunca han vivido esa experiencia, pero si la llegan a vivir, escuchen lo que estoy diciendo. Entonces, ¿qué es lo que dice? No, pero para yo consagrarme, para yo santificarme, necesito ¿qué? La verdad, y la verdad me dice eso. Entonces, la primera vez que yo haga esto, ¿qué va a causar en mí, hermanos? Dolor, que es lo mismo que pasa cuando haces ejercicio, cuando haces dieta. Pero después, ¿va a ser qué? ¿Va a ser qué, hermanos? Te vas a acostumbrar, va a ser sencillo. Por eso la consagración es ese proceso. No solamente es el culto racional. Por ejemplo, ¿cuántas veces tú has dicho, cuántos de ustedes no han faltado a un servicio? Vamos a decirles que todos los servicios son importantes para Dios. ¿Lo creen, hermanos? Ok, todos los servicios. Porque muchos ponen en ciertos servicios es la más importancia. Muchos dicen, es que el servicio el domingo en la mañana es el más importante de todos. No es así, hermanos. Depende de la consagración que tengamos. Porque donde hay dos o tres reunidos, ahí está ¿quién? Cristo Jesús. Entonces, por lo tanto, cuando una persona no viene, hermanos, ¿qué lógica está utilizando? Mira, si la consagración es opcional y una persona no viene, podría decir es que no voy porque tengo que trabajar. Bueno, y es que tengo que trabajar. Ahora, voy a trabajar, pero ¿por qué tengo que trabajar? ¿Por qué trabaja una persona el domingo, más? Porque necesita pagar sus utilidades. ¿Estamos todos de acuerdo? Ahora, lo que tú le estás diciendo a Dios ahí es soberbia. Tú no puedes sostenerme a mí. Tú no tienes la capacidad, por eso yo lo tengo que hacer. El día tuyo lo tengo que hacer. Entonces, eso no es lógica. Y en ese punto no estás dando un culto racional de adoración a Dios. Porque es opcional. Entonces, bien hubieras podido decir, ¿sabes qué? Siempre, ¿sabes qué? Voy a ir. Pero no venir, hermanos, es ser soberbio. Es ser, no te necesito. Hebreos dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen, ¿por qué? Por costumbre. O sea, esa parte costumbre, hermanos, indica una falta de consagración a causa de la santificación y a causa de no aplicar correctamente lo que es la verdad hacia ellos mismos. Sigamos leyendo ahí entonces, dice así, culto racional, ¿ok? Es lo que significa lógica, lógicos, ¿ok? Culto racional es lo que significa lógica. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro, ¿qué? Entendimiento. O sea, uno de los grandes retos como cristiano, hermanos, en cuanto a este sacrificio vivo, es que tenemos que renovar esto de aquí. La manera en que nosotros procesamos nuestra lógica está aquí. Pero lo primero que tenemos que transformar esto.
Y cuando dice no os conforméis, indica la lógica humana dice otra cosa. La lógica divina dice otra cosa. Dice ahí, no os conforméis a este siglo. O sea, no te conformes al razonamiento o a la lógica que se utiliza ¿cuándo? En este mundo. Tienes que cambiar y llevar eso. Dice ahí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Y viene, ¿para qué? Para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y ¿qué? Y perfecta. Les voy a dar otro ejemplo para que me entiendan, muy sencillo. Todos tenemos vanidad, porque vanidad de vanidades dijo el predicador. ¿Están de acuerdo todos? Entonces, hay veces, hermanos, llega uno tarde al servicio para con Dios porque se está arreglando. Y piensa que el arreglarse físicamente es más importante que llegar a tiempo. O sea, piensa que cuando llega toda arregladita, o arregladito, cuando llega toda arregladita, piensa que eso satisface. O sea, ya llegaste tarde, ya no estuviste en la oración, no estuviste en los cantos, llegaste corriendo y te vas temprano porque tienes que acabarte, porque no tienes. Entonces, no llegaste a tiempo, entonces tú piensas que eso es lo que yo quería de ti. Eso no tiene lógica, hermanos. A ver, les doy un ejemplo a ustedes. ¿Qué preferirían? Y depende de la lógica que utilicen. ¿Que tu esposa llegue a tiempo o que llegue tarde peinadita? A ver, hermano Fer. Llega a tiempo, aunque llegue greñuda. ¿Tony? ¿Ok? ¿Sí ven? Pero la mujer dice ¿qué? ¿Qué dice la mujer, hermanos? No. Ahora, sacrificio diría, voy a sacrificar mi ¿qué? Mi vanidad para estar ahí. Otro sería, hermanos, el hecho de dormir, el hecho de descansar. O sea, ayer juega un equipo de fútbol y su horario es muy tarde. Entonces, tengo que sacrificar, fíjense, hermanos, en lo que es un deporte, para no verlo, con el propósito de estar vivo con Dios. Es un sacrificio que tengo que hacer. ¿Todos me entienden, hermanos? Ahora, muchos no están dispuestos a sacrificar eso, por lo tanto, están el día de hoy, ¿qué? Durmiéndose. Entonces, ¿eso tiene lógica? No. La pregunta es, ¿eso no está adorando a Dios? Porque no estamos utilizando nuestro culto, ¿qué? Racional. Esto vamos a estar hablando mucho acerca de lo que es la consagración y del culto racional. Pero recuerden, hermanos, un sacrificio vivo, entonces, ¿qué quiere decir? ¿Qué indica una persona de sacrificio vivo? Primero, sacrificio indica que hemos muerto a nuestra vida pasada y que ahora estamos vivos en Él. Indica que siempre vamos a morir a nosotros. Es una muerte constante, es una muerte constante. Es parte de sacrificarse. Y siempre vamos a vivir para con Él. Pero como sucede en todos los lugares, ¿quién está dispuesto a consagrarse más a Dios? ¿Quién está dispuesto a consagrarse más a Dios? Bueno, déjate digo, primero, si has tenido una vida espiritual mediocre, te va a doler. ¿Pero por cuánto te va a doler, hermanos? Poco, por unas semanas. Te va a doler. Segundo, ¿a quién más le va a doler? A las personas y cosas que tenías como prioridad antes. Porque ellos, oye, pero, y eso es lo interesante, hermanos, te van a decir, oye, pero si tú siempre has sido cristiano, pero ahora ya no eres como antes. Antes eras como un cristiano, no sé si saben ustedes de la Coca-Cola que dicen, es que ya tomo Coca-Cola Light, porque ya de esa manera pues no estoy tomando tanta azúcar. Entonces hay cristianos que son light, dicen, soy un cristiano light, o sea, ni tan consagrado, ni tan dedicado, ni tan mundano, o sea, estoy así como light para todas las cosas. Entonces, te van a decir, oye, ¿por qué ya no eres tu consagrado? No, es que ya soy cristiano, antes eras un cristiano light, y ahora como que te metiste de lleno. No, pues es que es opcional. Ahora he decidido eso. La gente va a empezar a sufrir. Pero es parte del sacrificio que Dios quiere. Terminemos con este ejemplo, hermanos. ¿Qué habría sentido, qué sentiría el animal que mataban
para Dios. ¿Qué creen que sentía más cuando lo mataban? Dolor. Si hubiera estado vivo mientras lo quemaran, ¿qué crees que sentiría? Pues eso es lo que nos vamos a sentir nosotros. Pero ¿sabes dónde comienza el dolor, el ardor? La conquista el pueblo de Israel, marchó con la fuerza divina y con fe. Ellos levantaron las armas en Jehová y así tomaron la tierra de Canaán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero que Jesús seré. Vamos a la conquista iremos, nadie nos fallará. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista tu pueblo, nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con nosotros va. Rumbo a la conquista en los valles de Canaán, caminando por la montaña y en Moab. Solo los valientes marcharon a luchar y habitaron al otro lado del Jordán. Yo también quiero ser un buen siervo y fiel, un guerrero que Jesús seré. Vamos a la conquista iremos, nadie nos fallará. Vamos a la conquista de almas que perdidas están. Vamos a la conquista tu pueblo, nunca se rendirá. Vamos a la conquista eterna, Dios con